Entonces, recapitulando, por ahora vimos, digamos, tres límites a la idea de diversificar la estructura productiva. La primera es que en general no va a ser posible diversificar la estructura productiva porque la existencia de un sector, salvo que estemos en el tipo de cambio sombrerito, digamos, va a implicar la desaparición del otro sector, porque se va a tender a especializar la economía en aquel sector que paga la tasa de ganancia más alta. El segundo límite es aquel que te fija la tasa de ganancia internacional. Si vos tenés una tasa de ganancia internacional dada y una economía que no solo es abierta al comercio, es decir, que exporta e importa mercancías, sino que también exporta e importa flujos de capitales, la tasa de ganancia internacional impide, digamos, la efectividad de la política devaluatoria, porque genera un ingreso de capitales que tiende a apreciar la moneda al nivel anterior, porque si no, ello no ocurre, digamos, no hay igualación en las tasas de ganancia doméstica y extranjera. Y el tercer límite, que es el que discutíamos antes de la pausa, es el límite que impone un determinado salario real o un salario real mínimo. Si ese salario real mínimo no es compatible con el intento de modificar la estructura productiva, es decir, si el tipo de cambio máximo que tolera el salario real, es decir, el tipo de cambio máximo se asocia a un salario mínimo, es menor que el necesario para modificar la estructura productiva, es decir, si E alfa es menor a E sombrerito, la devaluación para modificar la estructura productiva, que es por lo menos E sombrerito, no va a ser posible porque va a encontrar un límite en la resistencia salarial. Como decías, Rafa, en producción de mercancías por medio de mercancías, el límite mínimo se va a hacer sentir por caminos tortuosos, devious ways, decía Rafa. Bueno, es la idea, va a haber resistencia salarial que va a generar una apreciación del tipo de cambio, es decir, una caída del salario, perdón, del tipo de cambio en términos de salario o un aumento del salario en dólares que va a atentar contra la política devaluatoria. Un cuarto límite, que es el que quiero empezar a discutir acá, es un límite que un poco discutíamos la clase pasada, que es qué pasa cuando no hay ninguna intersección. En este caso, siempre se intersecan en -1 por la forma de las curvas, pero para ningún valor del tipo de cambio se puede modificar la estructura productiva. Ya no estoy hablando de la coexistencia, sino de la modificación de la estructura productiva. Porque cualquier tipo de cambio tiene asociado una tasa de ganancia del sector C mayor a la del sector I. Entonces, devaluar la moneda para modificar la estructura productiva está condenado al fracaso porque no hay ningún nivel del tipo de cambio que asegure que la rentabilidad del sector I va a ser más alta que la rentabilidad del sector C. Entonces, devaluar ahí, lo único que genera es una caída del salario y un aumento de la tasa de ganancia. Tiene efectos distributivos, pero no logra nunca alterar las rentabilidades relativas de los sectores. Y recuerden que la forma de las curvas dependen de la distribución y de los coeficientes técnicos. Lo que estamos diciendo en este caso es que el sector C tiene coeficientes técnicos tales que para cualquier nivel de la distribución, o sea, para cualquier nivel de la tasa de ganancia, el tipo de cambio mínimo tolerable es mayor para el sector C que para el sector I, o que para cualquier nivel del tipo de cambio, la tasa de ganancia mayor es para el sector C que para el sector I. Recuerden que el tipo de cambio mínimo es salario máximo, por eso hablo de tipo de cambio mínimo tolerable. Lo que sí se puede hacer, en este caso, es, eso no lo pensaba decir, pero uno puede sí diferenciar los tipos de cambio. Lo que puede hacer como política es diferenciar el tipo de cambio, que de alguna manera es permitir que el sector I
enfrente un tipo de cambio más alto que el sector C, y eso le permitiría al sector pagar la misma tasa de ganancia porque tiene un tipo de cambio preferencial. Si logramos que el sector I exporte a un tipo de cambio más alto, va a poder realizar la misma tasa de ganancia que el sector I. Perdón, que el sector C. Si permitimos que el sector I enfrente, exporte a un tipo de cambio más alto, puede realizar la misma tasa de ganancia que el sector C. Y eso lo podemos hacer para cualquier tipo de cambio. Pero diferenciar tipos de cambio es como diferenciar salarios en dólares. Es decir, lo que estamos permitiendo es que el sector I pague un salario en dólares más bajo que el sector C para poder realizar la misma tasa de ganancia. Un caso también interesante es que bien puede ocurrir que las curvas no se crucen solamente una vez, sino que se crucen dos veces. Y en este caso, fíjense cómo está el gráfico, que cuando nos movemos entre 0 y E0, y E0 barrita, digamos, y E0 sombrero, la tasa de ganancia que más alta la paga el sector C, entre E0 y E1 la paga el sector I, perdón, al revés. Entre 0 y E0 la paga el sector I. Entre E0 y E1 la paga el sector C, o sea, la tasa de ganancia, la curva del sector C es esta que viene aquí. Y cuando el tipo de cambio se incrementa para niveles mayores de 1, de nuevo volvemos al tipo A, que la tasa de ganancia más alta la paga el sector I. ¿Qué significa eso? Significa que ya ni siquiera podemos decir que para fomentar un determinado sector hay que devaluar o hay que apreciar. Si el tipo de cambio inicial es estrella, por ejemplo, y el sector más competitivo es el sector C, el que está por encima, tanto una devaluación, digamos, como una apreciación generan la competitividad del sector I. Es decir, ya no es cierto que devaluando vamos a fomentar al sector I, sino que podemos devaluar o apreciar la moneda y eso va a generar mayor competitividad del sector I. Hay una suerte de reversión de métodos, como se conoce en la literatura, reswitching, pero en este caso aplicado a los sectores productivos. Y de la misma forma, para fomentar al sector I, puede ser necesario una devaluación si el tipo de cambio inicial es menor a E0 y una apreciación si el tipo de cambio inicial es mayor a E1. O sea, en un caso, apreciación y depreciación son igualmente convenientes, mientras que en el otro caso, dependiendo del nivel inicial del tipo de cambio, para fomentar al sector C, sea necesario una apreciación, si el tipo de cambio inicial es mayor a E1, o una depreciación si el tipo de cambio inicial es menor a E0. Es decir, acá ya ni siquiera tenemos una política justa para aplicar. ¿Queremos desarrollar un determinado sector? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Devaluar o apreciar? Y depende. O sea, tenemos un gran problema de indeterminación. Incluso, supongamos que la tasa de ganancia inicial es R estrella y el tipo de cambio inicial es E estrella. Si devaluar puede ser complicado, porque implica disminuir el salario real, tal vez lo más conveniente sea apreciar el tipo de cambio, para no enfrentar el límite salarial, aunque en ese caso deberíamos enfrentar una resistencia en la tasa de ganancia. O sea, deberíamos enfrentar la resistencia de los capitalistas que al apreciar el cambio se ven perjudicados. Y si hay una tasa de ganancia mínima que los capitalistas quieren ganar, también tendríamos el mismo problema que tendríamos con la depreciación. Lo que quiero decir es que devaluar la moneda implica modificar la distribución del ingreso. Y modificar la distribución del ingreso para un lado o para el otro siempre es complicado.
En general es más fácil devaluar la moneda porque disminuimos el salario real sin necesidad de meternos en negociaciones salariales, que son siempre costosas y problemáticas. Pero también, si tenemos el límite que enfrenta el salario, o sea, la idea de que hay un salario mínimo por debajo del cual no se puede ir, bueno, en ese caso, la depreciación, la devaluación tampoco va a ser posible. Entonces, estos son 5 límites que encontramos en el paper que salió publicado la semana pasada, pero que también discute, digamos, que discute ideas en general sobre la configuración distributiva y el patrón de especialización de una economía. Lo que me gustaría pasar a discutir ahora es qué pasa cuando no tenemos dos bienes industriales, sino que tenemos un bien primario, o sea, un bien que funciona bajo condiciones de renta, y un bien industrial. Cuando tenemos un bien industrial, sabemos que eventualmente va a prevalecer la condición que iguale el precio de demanda con el precio de costo. No porque baje el precio de demanda para igualar el precio de costo, sino porque el precio de costo va a tender a ser igual al precio de demanda. Y eso es por acción de la competencia, porque los precios de los bienes industriales van a subir hasta el punto en el que la tasa de ganancia sea la misma en todos los sectores. Cuando hay un sector que opera bajo condiciones de renta diferencial, ya no es cierto que el precio de demanda tiene que ser igual al precio de costo, porque el precio de demanda, dado que hay un factor fijo, va a estar dado por el precio de costo más una renta que lo que refleja es las mejores condiciones productivas en relación a los costos de producción de afuera. Es decir, en el caso de los dos bienes industriales, si el precio de demanda, o sea, si el precio de venta estaba por encima del precio de costo, lo que estábamos diciendo era que nosotros podíamos vender la mercancía por debajo del precio internacional. El precio de demanda era el precio de venta afuera, multiplicado por el tipo de cambio. Mi precio de costo era menor. Lo que iba a pasar, si yo no podía abastecer a toda la demanda mundial, era que mi precio de costo iba a subir para homogeneizar el mismo precio de venta, porque de alguna manera hay un mecanismo competitivo que está operando. Si esa condición de costo no se iguala al precio de venta, de alguna manera los capitalistas extranjeros van a venir a producir su bien afuera, acá. Si yo puedo vender tractores más baratos que afuera, en algún momento van a empezar a venir capitalistas domésticos de afuera a producir el bien de capital, el bien de consumo que yo puedo producir más barato. Y ese mecanismo va a tender a igualar los costos domésticos con el precio de venta extranjero, suponiendo siempre que el precio de venta extranjero está dado internacionalmente. Cuando hay un factor fijo, como el caso de un bien primario producido bajo condiciones de renta, ese mecanismo competitivo no opera. La diferencia entre el precio de venta y el precio de costo, más barato, se la termina apropiando el terrateniente en la forma de renta diferencial. La ganancia extraordinaria, que antes terminaba siendo un incremento en la tasa de ganancia, ahora es un incremento dado el salario en dólares, ahora es un incremento en la renta. Formalmente lo que quiero que noten es que si antes valía la igualdad entre precio de demanda y precio de costo, y eso determinaba que necesariamente nos íbamos a parar en algún punto sobre la curva, ahora
cuando la condición entre precio de demanda y precio de costo no se sostiene, no es necesariamente cierto que dado un tipo de cambio y dado una tasa de ganancia me voy a tener que parar sobre la curva, porque hay una variable distributiva adicional. O sea, yo fijo el tipo de cambio y como hay una variable distributiva adicional, si el sector C es el que opera bajo condiciones de renta, yo, al romperse la igualdad entre precio de demanda y precio de costo, puedo producir en un nivel tal que la tasa de ganancia no es la máxima que puede pagar el sector, sino que es una tasa de ganancia que es menor a la máxima que puede pagar el sector primario, y la diferencia entre la tasa de ganancia máxima que puede pagar el sector primario y la tasa de ganancia que efectivamente paga para un determinado tipo de cambio es la renta apropiada por los terratenientes. El área gris son todos valores en los que la tasa de ganancia que puede pagar el sector C, el sector primario, es mayor a la tasa de ganancia que puede pagar el sector I. Cuando los dos bienes eran industriales, para cualquier nivel del tipo de cambio, el sector I no podía operar porque la tasa de ganancia efectiva, que tendía a pagar la economía, se ubicaba sobre el máximo nivel que podía pagar esa economía, que era sobre la curva RC. Ahora, cuando hay una variable distributiva adicional, ese valor digamos, de la tasa de ganancia no tiene por qué ser el máximo, sino que puede ser, incluso puede ser RI. O sea, si la tasa de ganancia que pagara la economía fuera RI, podrían coexistir los dos sectores, porque los dos sectores podrían pagar la tasa de ganancia RI, el sector I, porque es la máxima tasa de ganancia que puede pagar, el sector C, porque opera bajo condiciones de renta, y la diferencia entre la máxima tasa de ganancia que podría pagar el sector C y la que efectivamente termina pagando es apropiado por los terratenientes bajo la forma de renta. Es decir, una diferencia importante con el caso de dos bienes industriales es que cuando hay renta diferencial, puede haber coexistencia de dos sectores. Recuerden que cuando había dos sectores industriales, la existencia de un sector, salvo que estuvieran en la intersección, implicaba la desaparición del otro. Cuando hay renta, el policymaker puede fijar el tipo de cambio, fijar la tasa de ganancia, y todavía queda un grado de libertad adicional para que es la renta, que surge como la diferencia entre precio de demanda y precio de costo. Y surge porque ya no hay una igualdad entre precio de demanda y precio de costo como ocurría en el caso de los bienes industriales, porque esa diferencia no se apropia, no se elimina por un mecanismo de competencia de capitales, sino que aparece como un residuo, que es la renta que se apropia del terrateniente. Entonces, una primera diferencia sustancial es que en el caso de un bien primario bajo condiciones de renta y un bien industrial, es que si el policymaker así lo decide, puede haber coexistencia de dos sectores. Incluso, uno podría pensar que si el tipo de cambio inicial es E barra y la tasa de ganancia inicial es R barra, estamos en esta configuración distributiva, uno podría pensar, ¿cuánto tengo que devaluar la moneda para que ambos sectores puedan seguir realizando la misma tasa de ganancia, pero el sector I pueda participar? Porque si la tasa de ganancia es la que estoy marcando aquí, y el tipo de cambio es el que estoy marcando ahí, solamente puede existir el sector C. El sector I no tiene chances de existir porque a ese tipo de cambio no puede pagar la tasa de ganancia R barra. Necesitaría un tipo de cambio más alto, lo que les decía hace unos momentos, necesitaría soportar un tipo de cambio más alto.
En el caso de bienes industriales, la única manera de que un sector soporte un tipo de cambio más alto sin perjudicar al otro es que haya diferenciación cambiaria. En este caso, lo que podemos hacer es diferenciar, mejor dicho, devaluar. Podríamos pensar que devaluando la moneda, los dos sectores sí pueden coexistir. El problema es que supongamos que estamos en este punto, devaluamos la moneda y el policy maker quiere devaluar la moneda porque piensa, bueno, si yo devalúo la moneda a esta tasa de ganancia, la forma que tengo de garantizarle al sector I la misma tasa de ganancia que la que se está llevando el sector C, acuérdense que la diferencia entre lo que se lleva y lo máximo que se podría llevar al tipo de cambio de barra es la renta. La tasa de ganancia sería igual entre sectores si el tipo de cambio que enfrenta el sector I fuera un poco más alto, al nivel de I. Me lo indica la curva del sector I. Devalúo, dice el policymaker, y les aseguro la misma tasa de ganancia a ambos sectores. A este tipo de cambio, la renta que se apropia el sector C es mayor, pero las tasas de ganancia son iguales. No hay incentivos a movernos de capitales, digamos, a desplazar capitales de un sector a otro. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no sé a priori cómo va a variar la tasa de ganancia cuando devalúo. Y acá hay varias posibilidades. Una posibilidad es la que considera Bresser Pereira, pero no es la única, que es yo devalúo y la tasa de ganancia no se modifica. Yo supongo que la tasa de ganancia está dada, devalúo, y al devaluar alcanzo la competitividad del sector I. Y el sector C se apropia de renta. De más renta todavía. Pero bien puede pasar que la tasa de ganancia aumente con el tipo de cambio. Nada impide pensar que hay una relación como la que estamos marcando en esta línea punteada. Y que lo que haga es que cuando yo devalúo, en vez de ir desde A hasta B, pase desde A hasta D, porque la tasa de ganancia aumentó con la devaluación. Por ejemplo, porque hay expectativas de más devaluación y los capitalistas quieren una tasa de ganancia más alta para mitigar o compensar esas expectativas de devaluación que les harían perder plata. Y entonces cuando yo devalúo, no me voy a B, que me permite la existencia del sector I, sino que termino en D. Y cuando termino en D, tengo un tipo de cambio más alto, una tasa de ganancia más alta, un salario real más bajo, pero no logré la competitividad del sector I porque sigo sobre la curva del sector I. ¿Se ve eso? Cuando voy de A a B, estoy en la curva del sector I. Cuando voy de A a D, dejo de estar en la curva del sector I. El sector I no puede pagar la tasa de ganancia D, o sea que queda determinada por D. El policymaker acá se enfrenta a un dilema. Puede seguir devaluando la moneda, porque si sigue devaluando la moneda, eventualmente puede llegar a un punto como el D, como el C, perdón, que permite la competitividad industrial. Porque en C estamos sobre la curva del sector I, pero a costa de una caída fuerte del salario real, mucho más de lo que él pensaba inicialmente. O sea, fue necesaria una devaluación mucho mayor de la que él pensaba. Él pensaba ir desde E barrita hasta EI y terminó yendo desde E barrita hasta E estrella. Y bien puede ocurrir que entre EI y E estrella esté el tipo de cambio máximo tolerable por los trabajadores. Entonces, puede ocurrir que la tasa de ganancia que él quería, mejor dicho, la tasa de tipo de cambio que quería alcanzar, era compatible con el salario mínimo de los trabajadores, pero la tasa de cambio nueva que necesita alcanzar para desarrollar la competitividad del sector ya no es compatible con el tipo de cambio
mejor dicho, ya no es compatible con la con el salario real mínimo que exigen los trabajadores. Entonces, cuando llegó a D, lo único que generó fue una redistribución más regresiva del ingreso. Y si sigue acelerando para ir hasta C, bien se puede encontrar con el límite distributivo que marcamos. Entonces, lo que quiero marcar es que una relación entre devaluación y tipo de cambio necesita tener en cuenta cuál es la trayectoria efectiva del tipo de cambio. Otra posibilidad es que el tipo de cambio, supongamos que yo tengo más de un sector. Tengo mi sector primario y dos sectores industriales, M y N. ¿Está bien? Si yo pienso que la tasa de... que yo quiero desarrollar el sector M, porque estratégicamente es más importante, porque es lo que yo quiero, no sé, por lo que ustedes quieran, porque tiene más encadenamiento, eslabones productivos. Bueno, yo sé que tengo que devaluar el tipo de cambio desde E barra hasta EM. Ahora, si yo devalúo el tipo de cambio desde E barra hasta M, lo que estoy presuponiendo es que, de nuevo, la tasa de ganancia no se modifica. Si en cambio la trayectoria de la tasa de ganancia es la que marcaría ir desde A hasta C, o sea, si cuando yo empiezo a devaluar, el tipo de la tasa de ganancia empieza a disminuir, porque el comportamiento de la tasa de ganancia hace que cuando yo devalúo, las expectativas de devaluación son menos interesantes, o sea, son menores, digamos, porque los capitalistas saben que, o se convencen de que ya devalué y no voy a volver a devaluar, entonces exigen una tasa de ganancia más baja para compensar con los riesgos de devaluación, y la tasa de ganancia disminuye cuando yo sigo devaluando. Lo que bien puede ocurrir es que la devaluación me haga caer la tasa de ganancia y yo termine desarrollando el sector N en lugar del sector M. O sea, la devaluación me hizo desarrollar un sector que yo no quería, porque yo no conocía la trayectoria efectiva de la tasa de ganancia. Yo conocía una trayectoria, o pensaba que la trayectoria de la tasa de ganancia no se iba a ver afectada por la devaluación. Pensé que iba a moverme desde A hasta B, y lo que pasó fue que la tasa de ganancia exigida por los capitalistas disminuye y entonces la trayectoria efectiva es desde A. Luego termino desarrollando un sector que no era el que yo quería desarrollar. Y la última posibilidad que consideramos en el texto es que la devaluación, yo quería desarrollar el sector M, y para eso había calculado una magnitud de la devaluación desde barra hasta M, siempre suponiendo que la tasa de ganancia no se iba a modificar, pero la magnitud de la tasa de ganancia se movía como indica esta flecha, y no solo con la devaluación no logro desarrollar al sector M que quería desarrollar, sino que incluso cuando empiezo a devaluar, noten que en el punto A el sector N sí era competitivo, estaba sobre la línea del sector M, sobre la curva del sector N, pero cuando sigo devaluando, termino, si continúo devaluando, termino sobre esta línea punteada que está sobre la curva M, pero también sobre la curva N. O sea, no solo perdí la competitividad internacional del sector N, perdón, no solo no alcancé la competitividad internacional del sector M, que era el sector que yo quería desarrollar y por eso iba a ir desde A hasta B, sino que también perdí la competitividad internacional del sector N. O sea, no solo no gané competitividad internacional de un sector, sino que perdí competitividad de otro sector. Entonces, la conclusión, digamos, de este artículo, de esta idea, es que devaluar no parece ser la mejor opción. Devaluar parece ser una opción bastante
problemática por los problemas distributivos, por los cambios en las productividades, por los problemas en la tasa de ganancia, por los problemas de coexistencia sectoriales, ya sea en economías que producen bienes industriales como economías que también producen bienes primarios bajo condiciones de renta. Porque el problema de fondo es que cuando yo cambio, cuando devalúo, estoy modificando la distribución del ingreso. Y si modifico la distribución del ingreso, lo que tengo que tener en cuenta es que las variables distributivas pueden reaccionar de maneras que no pude establecer a priori. Por eso lo que nosotros decimos es, bueno, mejor hacer política industrial. Si yo tengo mi configuración inicial, la línea punteada, y lo que hago es, en vez de, y quiero desarrollar al sector C, perdón, sí, al sector C, estoy en la línea de barra, donde el sector I es más competitivo, y quiero desarrollar al sector C, lo mejor que puedo hacer es aplicar política industrial que me baje los coeficientes productivos, o sea, los requerimientos necesarios de insumos de los bienes C, y eso se va a traducir en un desplazamiento de la curva hacia arriba, que al mismo nivel de tipo de cambio haga que ahora, para el sector privado, sea más competitivo producir la mercancía C y no la mercancía I. O sea, si yo quiero desarrollar al sector C, mejor usar política industrial que me permita pagar a la misma tasa de tipo de cambio una tasa de ganancia más alta. Es como un desplazamiento de la curva WR que me permite pagar al mismo salario real una tasa de ganancia más alta. Y con ese desplazamiento pongo guita, digamos, en el sector C, invierto, y de esa manera induzco al sector privado espontáneamente, digamos, a modificar la composición de la producción, pasándose al sector que permite pagar la tasa de ganancia más alta. Eso tiene el beneficio que no hace falta bajar una variable distributiva para mejorar la otra, digamos. No hace falta bajar el salario en dólares para mejorar la tasa de ganancia. Puedo pagar el mismo salario en dólares que antes, puedo seguir pagando el salario en dólares, que es la inversa de E barrita, o de I, de E chiquita barra, y pagar una tasa de ganancia más alta, que ahora es más alta que la tasa de ganancia que paga el sector I, y especializarme en el sector C. Con esto terminamos, creo. Sí. Con esto terminamos la